El presente mensaje trata sobre profecías y escatología y llega a ustedes gracias a las páginas de Facebook Fundación Valores por Panamá y Bendición Urbana. Los temas relativos al futuro siempre han sido objeto o motivo de interés, misterio, suspicacia, subjetivismo y especulación. En la Biblia encontramos menciones o anuncios relativos al futuro, pero cada uno de estos anuncios, dependiendo de y girando en torno a las circunstancias que vivieron los diferentes seres humanos, según cada una de las dispensaciones bíblicas o según cada uno de los periodos que se pueden apreciar en la Biblia. El futuro en la Biblia nunca se utilizó como un fin, sino como una indicación acerca de las cosas que tendrían que suceder y cuándo tendrían que suceder en la tierra. Todo esto como parte del cumplimiento del plan divino de redención de la humanidad, lo cual incluye la limpieza, la liberación y la transformación para siempre, cuando llegue aquel momento, de la tierra de toda maldad, pecado, muerte, miseria, enfermedad, angustia, dolor, etcétera. En la temática del futuro nos encontramos principalmente con las profecías y la escatología, que como géneros literarios de la Biblia están interrelacionados, pero en esencia cada uno de estos géneros tiene sus respectivas características. Son complementarios, pero el uno es diferente con respecto al otro. Sobre la profecía debemos decir que ella está más enfocada en confrontar a las personas con su pecado a partir de la ley moral de Dios. Y con respecto a profecías, todo lo que corresponda al concepto profecías es lo que dice la Biblia. Está en la Biblia. La palabra más segura es la Biblia. Y como cristianos evangélicos, no necesitamos palabras distintas, diferentes de las que están en la Biblia. Esto es un dogma fundamental del cristianismo evangélico, inclusive del cristianismo evangélico pentecostal. Sobre la escatología, debemos decir que ella está enfocada principalmente en el anuncio de los eventos finales. Desde que Jesucristo llegó a la tierra, Judea, Palestina, Israel, hasta el momento en que Él ascendió al cielo, después de su resurrección, días después, la labor, tarea o deber que Él, como Señor y fundador de la iglesia, como dueño de la iglesia, le encomendó o le comisionó a sus discípulos y apóstoles, es decir, a su iglesia, fue la evangelización del mundo y el discipulado de aquellos que llegasen a creer en Él como Salvador, le obedezcan como Señor, le sigan como Maestro y le proclamen como Mesías. Sobre andar indagando, especulando o averiguando acerca de los eventos futuros y hacer de eso todo un tema, todo un dogma,
toda una doctrina, andar indagando sobre cosas más allá o fuera de lo que está en la Biblia, el Señor Jesucristo en primer lugar y los apóstoles en segundo lugar no le ordenaron ni le autorizaron a la iglesia que estuvieran haciendo eso. Es decir, andar indagando, especulando, averiguando acerca de los temas futuros, sino más bien que se dedicaran a evangelizar, a discipular, a velar, a orar, a esperar, a perseverar, a hacer el bien, en estar siempre presentes para cumplir el más grande mandamiento establecido por nuestro Señor Jesucristo, que fue el amor al prójimo como a uno mismo. Una iglesia que sea sal y luz para el mundo y la tierra. Una iglesia que sea de impacto para la vida de las personas. Una iglesia que predique el evangelio siempre. Una iglesia que tenga el poder y la unción de Dios para afectar, impactar positivamente a las personas. En cuanto a que estas personas reciban la salvación por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, debido a la predicación clara, contundente y directa del Evangelio para sus vidas. Reiterando o recordando que es el Señor y solo el Señor el que salva, el que cambia las vidas. Con respecto a la profecía, teniendo en cuenta que de esto se hace mención en el Nuevo Testamento, y sin olvidar lo que con respecto a profecía podemos y debemos estudiar del Antiguo Testamento, que en parte ya lo hemos dicho a unos instantes atrás, sobre la profecía debemos decir que no se trata de dar nuevas revelaciones. Como cristianos evangélicos sabemos que fuera de la Biblia no hay más y nuevas revelaciones, sino más bien debemos predicar con vehemencia. Al hablar de profecía, se trata de predicar con vehemencia y contundencia lo que ya está revelado en la Biblia y manteniendo su esencia, la cual es la confrontación de las personas con respecto a la ley moral de Dios y en atención al pecado de dichas personas. Se confronta el pecado de las personas a partir de la ley moral de Dios. Eso es realmente profetizar. Aunque también podemos decir, como parte de lo mismo, como dice 1 Corintios 4:3, es en relación al don profético. Este solo puede ejercerse o debe ejercerse para edificar, exhortar y consolar. En relación a la revelación divina, esta se conoce de tres maneras. La revelación general, a través de la naturaleza, la revelación especial, a través de la palabra predicada, la Biblia, y la revelación especialísima, que corresponde a Jesucristo. Cuando hablamos de revelación divina, esto se refiere a que el Dios eterno todopoderoso se dio a conocer. Revelación es Dios, solo Dios, dándose a conocer de forma clara, específica y contundente a la humanidad. Por un lado. Y por otro lado, Dios mostrando su voluntad a la humanidad. Eso es lo único que puede y debe entenderse como revelación divina. Sobre la escatología, tenemos que tener presente que la única y mejor forma para entenderla es sobre la base de sus objetivos.
dado que en la escatología podemos leer y encontrar muchos lenguajes de tipo figurado, aunque sea la verdad y sigue siendo parte de la verdad y es la verdad de Dios, pero tiene muchos lenguajes figurados de mucha difícil comprensión y en consecuencia de mucha difícil explicación y de comprensión difícil. Sin embargo, el objetivo de la escatología es uno, es decirnos con certeza que Dios está en el control de todo, que Dios va a intervenir esta tierra, que Jesucristo vendrá a esta tierra y hará nuevas todas las cosas. Y todo esto con el fin de que nuestra fe aumente, se mantenga y se fortalezca. Nosotros como cristianos evangélicos, en primer lugar, y en relación al mensaje que debamos darle al resto de las personas, al hablar de profecía, por un lado, y de escatología, por el otro lado, debemos recordar que todo lo que necesitamos saber de estos temas está en la Biblia. Ya está en la Biblia. Pero cada vez que hablemos de estos temas o los consideremos como temas para hablar, lo hagamos con la debida, seria y responsable interpretación y aplicación. Porque uno de los mandamientos claros del Señor es que denunciemos y estemos apercibidos en relación a y en contra de las falsas enseñanzas, las falsas profecías, las falsas doctrinas. Si este mensaje es de utilidad para usted y de bendición, con toda libertad, compártalo. Somos en Facebook las páginas Fundación Valores por Panamá y Bendición Urbana. Muchas gracias y bendiciones.